3 de junio de 2012, 9:15 de la noche. Celta y Córdoba empatan a 0 en la última jornada de la Liga Adelante. Con el pitido final, el estadio de Balaidos estalla de júbilo por un ascenso perseguido durante un lustro. Hoy sí, a Riancheira vuelve a sonar de primera. Ondiñas Beñen Evan, con el regreso del Celta entre los grandes. El ansiado ascenso ponía fin a 5 años de travesía por el desierto, a un camino de espinas que se inició en junio de 2007, cuando el Celta se precipitó a la División de Plata tras una segunda vuelta desastrosa. Fue tras una campaña en la que el club compaginó la Liga con la disputa de la Copa de la UEFA, en la que logró progresar hasta los octavos de final. Aquella doble competencia, aquella multiplicación de esfuerzos, le acabó costando, como ya había sucedido 3 años antes, el descenso a segunda. El chasco de 2004 volvía a repetirse, aunque aquel fue si cabe más doloroso, porque supuso el peor colofón posible a una temporada histórica para el club, con su debut en la Champions League. Por entonces el purgatorio celeste tan solo duró un año. Pero esta nueva debacle tardaría mucho más en enmendarse, tanto como media década. El Celta incluso sufrió por no descender a Segunda B en su primer año en Segunda. Se salvó in extremis, en una temporada convulsa, con hasta 4 entrenadores. Luego, la ley concursal y las ataduras económicas alargarían la deriva de los celestes, que pasaron otras 2 temporadas en la mitad inferior de la tabla, hasta que ya el curso pasado recondujeron definitivamente su rumbo. El club había hecho una apuesta decidida por la cantera. Paco Herrera llegó para pulir el legado de Eusebio Sacristán, y el Celta volvió a ser el Celta. El equipo estuvo 15 jornadas en puestos de ascenso directo, pero terminó jugándose el billete a primera en un trepidante playoff con Elche, Real Valladolid y Granada. Vigueses y nazarís quedaron emparejados en un cruce de semifinal dramático. 1-0 en el partido de ida disputado en Balaidos. Y 1-0 en la vuelta, en el nuevo Los Cármenes. El pase tuvo que resolverse en una agónica tanda de penaltis. El sueño del ascenso se evaporaba de la forma más cruel ante un Granada que acabaría en primera. Al Celta le tocaba esperar un año más. Tocaba empezar de cero una vez más, y después del mal trago del curso anterior, el Celta no quería volver a pasar por un playoff. El equipo que se quedaba fuera, el golpe iba a ser muy duro, y en este caso nosotros teníamos miedo a que eso nos pudiera suceder, porque levantarse, caerse, cuando lo tienes todo en la mano, y levantarse no es tan fácil. Por lo tanto, sí había temor a esa situación. A nadie le gusta la segunda división, ya está muy larga de por sí como para tener que jugar en el playoff. Pero para evitar ese peaje solo había 2 opciones: ser campeón o subcampeón de la Liga Adelante.
El mismo objetivo del Celta era el de muchos otros, y la Liga arrancó con más dudas que certezas para los celestes, víctimas de su tibieza defensiva, sobre todo en las jugadas de estrategia. En el primer sector de la temporada el Celta pinchó contra todos sus rivales directos. 2 derrotas consecutivas contra Elche y Almería en septiembre, empate en casa ante el Real Valladolid, derrota contra Las Palmas y en noviembre la peor racha de todo el curso, con 3 tropiezos consecutivos. Primero en Riazor, en un derbi con sabor a primera del que el Celta salió trasquilado. Después, la resaca en Balaídos frente al Hércules. Y el noqueo final llegó ante el Barça B en el Miniestadio. ¿Qué le pasaba al Celta? Simplemente que éramos un equipo nuevo, con muchas cosas nuevas. Habíamos decidido jugar de otra manera y todos esos cambios hubo que ajustarlos. Pero la plantilla y los jugadores son muy inteligentes, además son esponjas, recogen todo y rápidamente encontramos el camino. Transcurridas 15 jornadas de Liga, el Celta estaba fuera de los puestos de playoff. Necesitaba reaccionar y la derrota en Barcelona marcó un punto de inflexión, un antes y un después. Diciembre fue el inicio de una tremenda racha de resultados que arrancó con una goleada ante el Sabadell. El Celta acumularía 13 jornadas consecutivas sin conocer la derrota. 11 triunfos y 2 empates que auparon a los celestes hasta el segundo puesto. Marcando muchos goles y recibiendo muy pocos, casi ninguno. Creo que apareció la fuerza del grupo. Nos hicimos más fuertes, nos unimos muchísimo más, a pesar que es un grupo muy unido y nada, creo que afloró la experiencia de casi todos los jugadores. Las dudas en defensa que motivaron el cambio de la pareja de centrales dejaron paso a una zaga infranqueable, que se quedó a solo unos minutos de batir el récord histórico de imbatibilidad del club. Cuando en la jornada 24 Pablo Sánchez adelantó al Recreativo en Balaídos, los gallegos llevaban 7 partidos, más de 2 meses, sin encajar un solo gol. Pero ni el final de esa racha detuvo a los celestes. Hubo remontada y goleada. Y no solo eso, el Celta alcanzaba los puestos de ascenso directo por primera vez gracias a la derrota del Real Valladolid en Córdoba. Aquella secuencia triunfal que supuso el despegue definitivo del Celta estuvo marcada además por varios golpes sobre la mesa ante rivales directos. A caballo entre febrero y marzo, el Celta asaltó el Martínez Valero de Elche con 2 golazos de David Rodríguez y Quique de Lucas. Una semana después, el Almería claudicaba en Vigo en un partido espectacular que terminó con victoria gallega por 4-3. Y el Tourmalet se coronó en Pucela, ante un Real Valladolid que vio como el Celta se llevaba los 3 puntos del Zorrillo, ampliando a 7 su ventaja en el segundo puesto y ganando además el average particular contra los de Djokovic. Aún quedaba mucha liga, pero la mitad del ascenso pudo firmarse aquel sábado de marzo. Valladolid es un equipazo que son en muchas cosas mejor que nosotros, que tienen una plantilla más amplia, una plantilla importante. La nuestra, como he dicho más de una vez, es humilde, es más humilde, pero en esos enfrentamientos que hubo personales, en la Copa les ganamos 4-0, en la Liga empatamos 1-1 en nuestro campo y en su campo ganamos 1-2. Por lo tanto, esa es nuestra ventaja en los enfrentamientos personales con ellos.
Quedaban todavía 15 jornadas. Mucho que luchar, mucho que sufrir, y sin margen de error ante un Valladolid que no bajaría el pistón, pendiente de un fallo celeste para saltar el segundo puesto. Y el bache llegó justo en el mismo punto que en la primera vuelta. En abril, después de un final de marzo titubeante, aparecieron de nuevo los vecinos de A Coruña para torpedear el camino del Celta Primera, allanando el suyo propio y dando vida al Valladolid, que goleaba al Huesca y superaba a los vigueses en la lucha por el segundo puesto. El sprint final entre gallegos y pucelanos, con solo un punto de diferencia entre ambos, se preveía de infarto. La situación se le complicaría aún más al Celta con una derrota ante el Hércules, que le dejaba 5 puntos por detrás del Valladolid, aunque con un partido menos, el que no pudieron terminar en Cartagena. Estaban tocados, pero ni mucho menos hundidos. Lo único que queda es pensar en hacer lo mismo que hicimos la primera vuelta. La primera vuelta aquel partido nos reforzó y este partido, pues de una manera u otra tenemos que encontrar el camino de reforzarnos. O sea, no hay tiempo para caerse. La liga se acaba en mes y medio. Igual que la primera vuelta, el equipo salió del barro con un acelerón fulminante. En mayo volvió a verse al mejor Celta, a un rodillo que recuperaba el segundo puesto gracias a los favores de quienes antes habían sido sus verdugos, Deportivo y Hércules. Había empate a puntos en el segundo puesto, pero el average particular favorecía a los de Herrera. Nosotros estábamos jugando muy bien, por lo tanto fue seguir sumando, no corregir errores, sino aprender de ellos, y es lo que hicimos. Pues la verdad que pensar en toda la afición, en todos nosotros, que teníamos que dar un poco más. Ya decíamos que este equipo era muy bueno, pero tenía que dar un pasito más. Con un mes de mayo impecable, los gallegos no dejarían escapar ni un punto más hasta la última jornada. 7 triunfos consecutivos para saborear partido a partido, sorbo a sorbo, su regreso a primera. Sin embargo, el corazón de los celtiñas se puso a prueba. Como en aquella victoria épica en Balaidos ante el Jerez, en la antepenúltima jornada, remontando tras quedarse con un hombre menos y un gol en contra a los 6 minutos de partido. Igual de sufrido fue el triunfo en Tarragona, en la penúltima jornada, ante un Nàstic ya descendido pero tremendamente aguerrido. El Celta acabó pidiendo la hora en un Nou Estadi que parecía un mini Balaidos. Mientras eso sucedía, el Valladolid cedía un empate en Alcorcón. Aquel tropiezo blanquivioleta en el Municipal de Santo Domingo le ponía al Celta el ascenso en bandeja. Y aunque no era matemático, los gallegos casi se sentían de primera en Tarragona. El Celta tan solo necesitaba un empate en la última jornada, en casa, ante un Córdoba a quien también le beneficiaba ese resultado para estar en el playoff de ascenso. Y ocurrió lo previsible, aunque Paco Herrera no quisiera celebrarlo todavía.
Al final, empate a 0 y todos contentos. Desbordados los locales, el objetivo se había logrado. Balaídos, rebosante de sentimiento celeste, marcaba a fuego aquel 3 de junio de 2012. Era la fecha en la que terminaba su condena. Tras 1814 días en la sombra, el Celta volvía a ser de primera. Quiero que estén todos, porque este es un trabajo de grupo, y este es el grupo. Están los jugadores y está todo el cuerpo técnico, con el doctor, los fisios, el utillero. La tensión de todo un año se convertía en algarabía tras un ascenso repleto de mérito. Y mucho más por un detalle que no se nos debe escapar. El Celta sube a primera con un equipo forjado en Amador. Nosotros tenemos ahora mismo 13 jugadores en la plantilla, que es de 20. Tenemos 13 jugadores que son de la cantera. Y hemos tenido 3-4 partidos, no más, que hemos jugado con 9 jugadores de la cantera, de inicio. Y después los demás partidos siempre 7 más o menos, ¿no? Y dentro de ese equipo tan de la casa, estos han sido los imprescindibles de Paco Herrera. Los encargados de defender la meta celtiña han sido 2 canteranos, Joel y Sergio Álvarez. Empezó Joel como titular indiscutible, pero una lesión ante el Real Murcia en la jornada 23 le dio el relevo a un Sergio que, gracias a sus buenas prestaciones, se consolidó como primera elección de Paco Herrera en la recta final del campeonato. La defensa del Celta, la menos goleada de la liga, la cantan de memoria los celtiñas, y eso que tardó en asentarse. Oyer, cedido por Osasuna, y el venezolano Túñez se hicieron con la titularidad reemplazando a la dupla Jonathan Vila-Catalá, la primera apuesta de Herrera. Los que no han cambiado han sido los laterales, Hugo Mayo en el diestro y Roberto Lago en el zurdo. Aunque el Chispa Belvis ha sido un relevo habitual para cualquiera de los dos. La manija en el centro del campo la han llevado Borja Ubiña, el gran capitán que ya ha dejado atrás un calvario de lesiones, y Alex López, su mejor escudero, un todocampista autor de 6 goles esta campaña. Cristian Bustos y Nacho Insa también han tenido una presencia notable como sostén del equipo. Las bandas han sido para 2 de los jugadores con más calidad de la plantilla. Quique de Lucas en la derecha y el chileno Orellana en la izquierda. 22 goles entre ambos. Un seguro de vida para un Celta que además tenía en la recámara a un Toni que jugó una segunda vuelta para enmarcar. Y arriba la pólvora celeste con más puntería que nunca. El Celta ha sido con diferencia el máximo goleador de la Liga delante, habitualmente con Mario Bermejo por detrás del 9 en una posición que no le era nueva. Su trabajo en esa zona lo ha aprovechado como nadie el hombre más inspirado del equipo, un Thiago Aspas que como delantero centro ha firmado de largo la mejor temporada de su carrera. 23 goles decisivos para el ascenso celeste. Y si Aspas no estaba inspirado, David Rodríguez y Joan Tomás aparecían como alternativa para desatascar los partidos. Ellos han firmado la mayoría de los 83 goles que han convertido al Celta en el máximo anotador de segunda. Algunos tan espectaculares como los que forman parte de nuestro top 5 de la histórica temporada 2011-2012 para los celestes.
5 años después, Vigo vuelve a ser de primera. Para Vigo esto es más, que vuelva a venir aquí equipos como el Madrid y Barcelona, pues es lo mejor que puede pasar en la ciudad y nada, para el año lo vas a aprovechar. Con un equipo de cantera apuntalado por veteranos ilustres, con un futuro por escribir, con una afición fiel y entregada. Balaidos volverá a saborear el fútbol de élite y la ciudad volverá a sonreír para codearse con los mejores. Están las cosas en el país, con los problemas que hay, con los problemas que hay en la ciudad, de trabajo. Esto es una alegría, esto es funesto para la ciudad. Seguramente esto no va a dar muchos trabajos, pero sí va a ayudar a que haya un poquito más de tranquilidad, que es importante. Gracias. El Celta vuelve a estar entre los grandes, dispuesto a quedarse, dispuesto a dar que hablar. Bienvenidos de nuevo, celestes.